En este video explicaremos cómo podemos reproducir de manera sencilla el experimento de la doble rendija de forma casera y obtener a partir de este el valor de longitud de onda de la fuente de luz empleada. Para entender este experimento, primero debemos comprender cómo actúa la masa al atravesar un espacio pequeño. Si disparamos, por ejemplo, un grupo de partículas a través de una pequeña ranura, observaríamos en la pantalla de detrás una franja que se forma con las partículas que han rebotado en la pared. Si ahora añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar que se forme una segunda franja en la pared. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si en lugar de partículas lanzamos un grupo de ondas? Si éstas alcanzan una sola ranura, se propagarían y llegarían a la pared, donde observaríamos que hay una mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Esto es un efecto similar al de la franja que dibujan las partículas. Sin embargo, cuando añadimos la segunda ranura ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las que se presentan como líneas resplandecientes, y donde éstas se eliminan no se observa nada. Esto es debido a una propiedad que tienen las ondas conocida como difracción. Esta se define como la propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencia con muchas franjas. La demostración convincente de la naturaleza ondulatoria de la luz la dio Thomas Young en 1801, por medio de un experimento conocido como experimento de la doble rendija. Para este, Young en primer lugar puso una rendija muy estrecha delante de una fuente de luz solar. Este haz de luz incidía sobre una pantalla opaca en la que había dos rendijas muy estrechas y cercanas entre sí. Al observar la pantalla, Young pudo notar que se formaba una figura de interferencias con rayas oscuras y otras brillantes. Esto solo podía ocurrir si los haces provenientes de las rendijas interferían entre sí, es decir, se pueden combinar formando franjas de interferencia constructiva y zonas oscuras debido a la cancelación entre ellas. Esta experiencia puso de manifiesto que, al menos en determinadas circunstancias, la luz se comporta como un fenómeno ondulatorio. Ahora analicemos lo que está pasando. Aquí tenemos el láser, las rendijas y la pantalla. El láser emite luz de una longitud de onda concreta que denominamos lambda. La luz del láser incide sobre las rendijas y crea el patrón de interferencia que se proyecta sobre la pantalla. Llamamos L a la distancia entre las rendijas y la pantalla, Y la separación entre dos bandas consecutivas en la pantalla y D la separación entre las rendijas. La relación que se cumple es que la separación entre las rendijas D es igual al producto de la longitud de onda lambda por la distancia de las rendijas y la pantalla L, dividido por la distancia entre franjas consecutivas Y. Esta ecuación nos permite conocer la posición en la que se encuentra cada franja brillante a lo largo de la pantalla. Asimismo, podemos conocer entonces en qué posición se encuentran las regiones oscuras formadas en el patrón de interferencia. Los materiales que utilizamos para llevar a cabo este experimento fueron papel aluminio, apuntador láser rojo con una longitud de onda de 650 más menos 20 nanómetros, un apuntador láser verde con una longitud de onda de 532 más menos 10 nanómetros, un vernier marca Genovation modelo Geno RL02 con una precisión de 0.1 milímetros, flexómetro de 8 metros, una cámara fotográfica digital, regla de 30 centímetros, cinta métrica de 3 metros, aguja, cúter y cinta adhesiva. Para la realización de la doble rendija se hicieron dos perforaciones sobre un papel aluminio de manera paralela y con una separación de 1 milímetro entre ellas, mientras que para la elaboración del diafragma se perforó un trozo de papel aluminio con una aguja. Una vez hecho esto, se montaron los materiales de tal forma que tanto el diafragma como la doble rendija estuvieran alineados con el haz de láser. Posteriormente se tomaron fotos de los patrones de interferencia proyectados sobre la superficie, y este procedimiento se repitió para distintos valores de L. Sin embargo, en caso del láser verde, además se midió la distancia entre el máximo central
y los aledaños. En esta tabla se muestra la distancia L y la distancia del máximo central a sus aledaños para cada una de las mediciones que se tomaron. Para hacer el análisis de las fotos tomadas en el experimento se hizo uso del software ImageJ. Primero se estableció la escala de la imagen, luego se separó la imagen por sus canales de colores y se eligió el que resalte de mejor manera los máximos de intensidad. Posteriormente se saturó la imagen y se obtuvo el perfil de intensidad de una línea que atraviesa transversalmente al patrón de interferencia. Por último, se guardaron los datos de dicho perfil de intensidad. Ahora bien, pasemos al análisis de datos y resultados. Para la tabla 1, donde se muestra la distancia entre la doble rendija y la pared, el número de máximos y su posición respecto al máximo central, hacemos uso de la siguiente ecuación que relaciona estas tres cantidades y separación entre las rendijas, que en este caso se denota con la letra D minúscula. Y se obtuvo que la longitud de onda del haz verde de 599.61 más menos 19.510 nanómetros. A pesar de que este resultado haya caído dentro de la longitud de onda del color verde, no cae dentro de lo especificado por el fabricante, que es una longitud de onda de 532 más menos 10 nanómetros. Para el análisis de datos y resultados obtenidos por las imágenes, utilizó un programa escrito en Python y con ayuda de una librería llamada SciPy se graficaron y encontraron los mínimos de intensidad de las fotografías. Una vez obtenida la posición de estos mínimos, se obtiene la longitud del intervalo entre estos puntos. Y con ayuda de la ecuación de en medio que relaciona la longitud entre los mínimos de intensidad, distancia entre la pared y la doble rendija y distancia entre las rendijas, tuvo que para el láser verde, la longitud de onda fue de 549.069 más menos 17.485 nanómetros, mientras que para el láser rojo fue de 626.179 más menos 35.520 nanómetros. Podemos concluir que se logró replicar de manera exitosa el experimento realizado por Young en 1801, pues se obtuvieron los patrones de interferencia debidos a la difracción producida por una doble rendija. Esta es una demostración clara del comportamiento ondulatorio de la luz. A partir de los patrones de interferencia producidos, logramos medir la longitud de onda de los dos apuntadores láser, obteniendo valores muy cercanos a las especificaciones indicadas por los fabricantes. Para el láser verde, obtuvimos entre los dos métodos un error porcentual de 12.71 y 3.21 respectivamente, en relación a la longitud de onda de referencia. Para el láser rojo, obtuvimos un error porcentual de 3.66% respecto a nuestro valor de referencia.